Hola y bienvenidos a este video de ASMR católico. En el video del día de hoy les voy a estar hablando sobre la confesión. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina mi entendimiento, que no haya ninguna interrupción material ni espiritual para hacer este video, que se escuche bien el sonido en el audio. Te pido, Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea tú quien hables en mí. Te pido, Señor, por todas las almas que escucharon este video, que lo escuchen con un corazón predispuesto y aceptándolo, que aquellas personas que tengan pendiente la confesión puedan realizarla para que su alma pueda estar en paz, porque no hay ningún pecado más grande. No hay ningún pecado más grande que tu amor y no hay ningún pecado que valga la pena sostener tanto como para no ir a tu comunión, Señor. Así que permite esa comunión de amor en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma, en tu divinidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien haces aquí en tu presencia, sintiendo tu paz y tu amor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo todo tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Gracias, Señor, porque siempre nos das tu amor y tu misericordia. Y en este sacramento tan importante, que es el sacramento donde nos mostrás que tu misericordia es grande, es infinita y siempre nos está esperando con una misericordia abundante y renovada para nosotros. Para empezar con este video, vamos a ver qué es la confesión, lo más básico. La confesión, ¿quién lo puede hacer la confesión? Lo puede hacer toda persona bautizada que haya recibido la primera comunión y que tenga los pecados para ir y confesarlo ante Dios por mediación del sacerdote. Así que, ¿quién puede hacer la confesión? Las personas que ya estén bautizadas. Es un sacramento para los católicos que ya estén bautizados. Y la confesión la puede hacer una persona que ya se haya bautizado, que ya se haya preparado para la primera comunión y que ya la haya recibido. Y después esa primera comunión que ya se preparó, ya después de ahí se puede seguir haciendo la comunión, pero para hacer la comunión es importante estar en estado de gracia. El estado de gracia es un estado donde estamos amigados con Dios, no estamos peleados. Entonces, eso es el estado de gracia. Cuando se está en pecado mortal, que el pecado mortal es el pecado que se hace a sabiendas que es un pecado. Tenemos el pecado venial, que es el pecado que se hace sin quererlo, sin saber que es un pecado. Entonces, es un pecado de igual manera, pero no es tan grave como el mortal. El pecado venial se perdona en la misa y
Si se siente que lo tenés que confesar, lo vas a confesar, pero no hace falta. La suma de muchos pecados veniales sí que conforma un pecado mortal. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que el pecado venial es decir, el pecado que se hace sin intención de pecar, sin esa intención, como hay que tener una intención de pecar para cometer un pecado mortal. Entonces, si se hace sin esa intención, entonces lo que sucede es que en la misa, cuando está el inicio de esta, por eso es importante ir a toda la misa, no ir solo a una parte, sino que ir a toda de principio a final, porque en el principio está el perdón de los pecados y al final está la paz que nos da Cristo. Entonces es importante toda la misa. Entonces se hace el perdón de los pecados, a veces se canta una canción que alude al perdón de los pecados, otras veces se hace el Señor, he pecado mucho de palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Se hace esa confesión de los pecados pública y otras veces con el Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Entonces, bueno, hay distintas maneras de hacer acorde a la misa que estemos yendo. No es lo mismo una misa de entre semana que una misa de domingo o una misa de un día especial. Sin embargo, esas no son cosas tan importantes ahora, son cosas más técnicas, que no son tan importantes para este tema. Lo importante es eso, que ya cuando estamos en la misa, ya estamos perdonados. Así que tenemos que saber eso, que ya el estar presente en la misa es un signo del perdón de Dios. Sin embargo, cuando básicamente te la mandaste, tenés que ir a la confesión. Y los pecados mortales son aquellos que tenemos, bueno, una lista de pecados que tiene que ver con los 10 mandamientos, después están los pecados capitales. Sin embargo, está bueno hacerlo con la lista de los 10 mandamientos y los pecados capitales en una primera instancia. Si vos ves que no sabés bien cómo hacer la confesión, porque la confesión necesita un examen de conciencia. Entonces, primero hacemos el examen de conciencia y después de ahí se va a la confesión. Obviamente, el examen de conciencia es una preparación, es pensar a ver qué hice mal, en qué ofendí a Dios, es hacerlo en oración. Obviamente, hay que hacerlo porque el examen de conciencia es algo que vos hacés para ir preparado a la confesión. Porque ¿qué vas a estar ahí en la confesión enfrente del Padre y le vas a decir, hola Padre, bueno, me vengo a confesar, la verdad no sé bien para qué me vengo a confesar, pero quería venir? No, o sea, no se puede estar así en la confesión. Tenés como que ir con algo concreto. Y eso se va viendo a medida que se va haciendo las confesiones. Tampoco hay que estar como pendiente de hacerlo perfecto, ¿ya? Que estés ahí en la confesión, ya está. O sea, ya cuando, no sé, hace 30 años que no te vas a confesar y fuiste y te confesaste, ya es algo bueno. Y Dios siempre se va a encargar del resto. Como ven, acá tenemos una imagen de una persona confesándose, un niño con un sacerdote y atrás del sacerdote está el Sagrado Corazón de Jesús, está Jesús mismo. Porque la confesión no es la confesión con el cura, sino que es la confesión con Jesús. Cuando vos te confesás, no te confesás con el cura Pedro. Te vas a confesar
el cura Pedro hace de intermediario para la confesión, pero es con Cristo mismo que te vas a confesar por esa gracia que tenemos en la Iglesia Católica, que nos da esos misterios tan grandes y tan lindos de la fe, que es que actúa in persona Christi, que sería la persona de Cristo, por el orden sagrado. Nosotros tenemos toda una estructura en la Iglesia Católica que es una estructura que nos permite, básicamente, cuando estamos haciendo algo espiritual, que eso tenga una validez y un peso fuerte. Porque no es que cualquiera te puede ir y confesar. Es un cura que tuvo una preparación en el seminario, fue ordenado sacerdote, y ahí en esa ordenación es lo que hace que él pueda actuar en la persona de Cristo. Cuando él te está confesando, en ese momento, después cuando él te da la absolución de los pecados, que no es él, sino que es Cristo, pero bueno, obviamente Cristo no tiene un cuerpo, no tiene, o sea, el cuerpo de Cristo tiene, se entiende en la Eucaristía, ¿no? Pero Cristo, como físicamente, no es que Cristo anda acá por todos lados de manera física como andaba en los tiempos de cuando Él estaba en la tierra. Entonces, bueno, por eso Cristo necesita de los servidores. Entonces, por eso, el sacerdote tiene todo un recorrido que hace y una ordenación sacerdotal que le da esa validez de actuar en persona a Cristo. Por eso miren qué grande el misterio de la confesión. Es un misterio tan grande de amor que nos hace Cristo para sacarnos lo que tenemos dentro, toda la porquería que tenemos adentro. Porque muchas veces hay cosas que nunca se da la oportunidad de hablarlas con alguien, y la única oportunidad es en la confesión. Entonces, Cristo nos está dando esa posibilidad y no la tenemos que desaprovechar. Tenemos que acudir a ese encuentro en la Eucaristía, y Él quiere que lo comulguemos, que comulguemos su cuerpo. Pero primero tenemos que hacer la confesión y estar verdaderamente arrepentidos de corazón. Es lo que se llama la contrición. La contrición es ese arrepentimiento que se siente en el corazón por haber ofendido a Dios. Y idealmente hay que acudir así a la confesión, con un corazón contrito que guste de amar lo bueno, amar lo recto, amar lo que es de Dios, y no amar lo que sirve a quien no es Dios, que es el demonio que quiere ocupar ese lugar de Dios. Porque es lo que nos va a hacer verdaderamente libres de las ataduras del pecado. No tenemos que dudar nunca de la confesión. Es algo tan maravilloso el poder confesarnos, que cuando uno lo analiza, uno no puede como dejar de decir: gracias, Señor, gracias por esta iglesia que nos dejaste, porque es una iglesia que acompaña verdaderamente. Y eso es la confesión, es un acompañamiento del alma. Dios nunca nos deja solos y nos quiere acompañar en lo más íntimo, porque la confesión es eso, es ir a lo más íntimo de nosotros, esa
parte que nadie accede y sacarlo y dejarlo ahí y liberarte en la confesión. Es esa liberación, pero una liberación que es verdadera, porque verdaderamente no es algo simbólico, es algo que verdaderamente se libera el alma, se desata. Puedes hacer todas las novenas que quieras, todas las oraciones que quieras de liberación, pero si vos no vas y confesás el pecado, esa liberación no sucede plenamente. Y en la confesión se libera muchos demonios que están ahí para atar el alma al pecado. Y así sea que tenés que ir y confesar y después de nuevo confesar lo mismo y de nuevo confesar lo mismo. Obviamente siempre hay que hacer un propósito de enmienda. El propósito de enmienda es cuando el sacerdote te dice, bueno, de penitencia tenés que hacer tal cosa. Que muchas veces te van a decir, bueno, ora tal cosa, Ave María, Padre Nuestro, y así. Pero muchas personas lo ven mal eso porque dicen como la oración es un castigo. Y no es un castigo la oración. La oración es enmienda con Dios, es justamente el buscar ese amigarse con el Señor. Entonces, no hay que ver la oración como que te lo dan como algo malo, sino justamente como algo bueno, como, bueno, haz esta oración para amigarte con Dios. Muchas veces te van a decir el Padre Nuestro, el Ave María, un rosario y así. U otras veces te dicen otras cosas para hacer enmienda o acorde al alma, acorde a lo que tengas en tu corazón, acorde a todo eso. Por ejemplo, te pueden decir, bueno, pedile tal cosa al Señor. Y eso que te dicen, bueno, pedile al Señor, yo creo que eso lo tenés que hacer oración cuando un sacerdote te dice, pedile esto al Señor. Eso, hacerlo parte de tu oración diaria, orarlo. Porque yo realmente creo que las cosas que te pueden decir los sacerdotes son en su mayoría siempre inspiradas por el Señor cuando están en la confesión. Sí, porque Dios usa a sus servidores y hasta el sacerdote que vos veas más, que vos digas, no, este no me gusta, Dios usa a todos, entonces Dios inspira. Entonces Dios puede inspirar al sacerdote que te diga, bueno, ora esto al Señor. Y vos no tenés que hacer oídos sordos a esos, porque es Dios diciéndote, pedime esto, porque eso te va a dar una gracia de Dios. Así que hay que hacer caso a eso, porque muchas veces se le pide el consejo a la tía, después el consejo a la amiga, el consejo a la hermana, el consejo a todos. A ver qué hago con esta situación. Y en realidad, capaz que se solucionaba pidiéndole concretamente al Señor eso que necesitabas. Y te lo había dicho el padre hace 5 meses atrás. Vas a la confesión, de nuevo te lo dice. Y ahí ves, mira, capaz que tengo que hacer más oración para poder estar bien, para poder tener la tranquilidad y la paz. La confesión nos da una tranquilidad y una paz en el alma. Y no es una liberación psicológica, como un efecto psicológico, es un efecto realmente espiritual. El alma se libera en la confesión. ¿Y por qué puede ser que uno caiga en el mismo pecado? Muchas veces puede ser que se caiga en el mismo pecado porque uno actúa como que todavía
no recibió el perdón de Cristo. Porque uno puede decir, actuar en su vida como que ese perdón aún no ha llegado, como que todavía está en un estado de pecado, en un estado donde no está en gracia. Entonces puede sentirse en su interior que no ha recibido ese perdón de Dios, cuando sí lo has recibido, sí te confesaste. Entonces por eso puede pasar que uno mismo no se perdone aquello que hizo, aquello que sucedió, no se lo perdona uno mismo. Entonces por eso siga cayendo, porque crea que merece seguir cayendo en eso, porque cree que es aquel pecado, que ese pecado lo define su persona, y no es así. Ningún pecado puede definir lo que sos. Pasa mucho capaz con, por ejemplo, los hombres que tienden a ser mujeriegos. Hay mucho hombre que se identifica, yo soy mujeriego, por ejemplo, y se identifica con ese pecado. Y no sos eso, sos tu pecado. Y el amor de Cristo es más grande que cualquier pecado. Y lo que te define es que sos una persona amada por Cristo. Porque Cristo se encarnó y se inmoló por nosotros. Fue a morir a una cruz. Fue crucificado por nosotros para el perdón de los pecados. Cuando estamos en la Eucaristía, el Padre ya cuando la hostia está consagrada dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión o a la cena del Señor. Dichosos aquellos que están invitados a esta comunión. Somos dichosos. Y uno tiene que responder: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso que respondemos son las palabras que aquel hombre que quería ser sanado por Cristo, el hombre confió más en la acción sanadora de Cristo que en los signos exteriores. Porque le dijo: Señor, no entres a mi casa porque no soy digno. Yo sé que una palabra tuya va a bastar para sanarme. Entonces, cuando decimos eso, estamos reconociendo que Cristo nos sana. Entonces, miren qué importante que es comprender esto, porque ¿qué es entonces la Eucaristía? La Eucaristía es un signo de sanación. La comunión es el signo de que Dios está acá sanándonos, de que aquellos paralíticos, lisiados, enfermos, leprosos, no los curó solo en el momento en donde Él estuvo en la tierra, sino que los sigue curando a aquellas personas enfermas, afligidas, marginadas, y lo sigue haciendo. ¿Y dónde lo hace por excelencia? En la Eucaristía. Por eso miren qué importante es ese pedacito de pan que parece a simple vista un pedacito de pan, pero es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad.
así como lo dice en la coronilla de la Divina Misericordia, que le decimos: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Así se dice cuando se está rezando la coronilla de la Divina Misericordia y se ofrece esa comunión. Entonces, fíjense si Dios no nos da signos de que está presente en este mundo, así como está presente y sigue presente, sigue amándonos. Y por excelencia lo hace en cada Eucaristía, cada día. Por eso es tan importante la misa. Ir a la misa los domingos y los días de precepto, los días que son para ir a misa obligatorios, días festivos. Entonces, muy importante ir a la misa los domingos, ir a la misa los viernes o los jueves, que en muchos lugares hacen la exposición del Santísimo alguno de esos días. Igual la exposición del Santísimo se puede hacer cualquier día dependiendo de la parroquia. Vayan a la exposición al Santísimo porque es muy bueno para hacer oración. La exposición del Santísimo es cuando ponen a Cristo en la Eucaristía, la ponen expuesta para que se pueda ver, y ahí se hace la oración con Cristo presente, Cristo mismo presente. Bueno, eso es importante. Después, ir los viernes porque son los días del Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes de mes. Es importante ir los primeros viernes de mes. Es muy lindo tener la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Es una devoción que es la devoción al corazón mismo de Cristo. Eso es importante. Yo creo que de base para hacer bien las cosas hay que tener la misa de domingo y la misa de viernes. Si están tus posibilidades la de los viernes, hay lugares donde no las hacen, lamentablemente. Para mí sería como algo básico que en todas las iglesias del mundo hagan la misa los viernes. Es para mí básico. O sea, es el Sagrado Corazón de Jesús, es el corazón mismo de Cristo, el que se hace la adoración los viernes, cada viernes. Los primeros viernes de mes, porque es específicamente los primeros viernes de mes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, pero todos los viernes, no es solo los primeros viernes de mes. Pero bueno, no sé, no está dentro de tus posibilidades todos los viernes, por lo menos los primeros viernes de mes, o no pudiste el primer viernes de mes, anda otro viernes en el mes. Eso es lo básico. Después, porque también los viernes, o si vas algún día de semana, puedes confesarte, porque muchas veces por los horarios, los domingos, se le complica a los sacerdotes confesar. Entonces, capaz que hacen la confesión días de semana, por eso hay que estar atento y ver cuándo hacen la confesión. Así que siempre hay que estar atentos a cuándo hacen la confesión para poder ir y confesarse. Y muchas veces puede pasar que llegamos a determinado lugar, ya sea nuestra iglesia o una iglesia de visita, y vemos que justo está el padre confesando o los padres confesando. Entonces, si justo vos sentís ahí que te tenías que confesar y justo ahí padres confesando, está bueno confesarse. Nunca hay que dejar pasar un sentimiento de decir tengo que acudir a la confesión, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar el último momento y uno nunca sabe cuándo Dios puede estar preparando el alma para
su encuentro. Y esa es la vida que tiene el cristiano. Estar siempre pensando en lo celestial, nunca en lo terrenal. Lo que me lleva al punto fundamental del cual quería hablar. No tener vergüenza de confesarse, no tener orgullo, no querer cuidar una imagen frente al cura, sino que confesarse e ir a la confesión con lo que tenés en tu corazón y expresarlo es básico y fundamental. No tenemos que pensar en, no, voy a confesar esto, pero esto no, o a esto le cambio algo para que el cura no se dé cuenta de esto otro, porque ya ahí no vamos con un corazón arrepentido totalmente. Y no estamos siendo sinceros. Y al fin y al cabo nos engañamos a nosotros mismos porque a Dios no lo podemos engañar. Dios ya sabe todo lo que hay en nuestro corazón, pero pone la confesión porque es un medio donde el alma se puede liberar y puede estar en paz. Por la confesión se reciben múltiples gracias, inclusive también puede haber una dirección espiritual, no en la confesión misma, sino por fuera de la confesión, pero descubrir por la confesión que ese padre puede ser tu dirección espiritual, porque no en la misma confesión puede haber una dirección espiritual. Es posible, puede haber, pero hay que ver los tiempos que tiene el padre. Si el padre tiene tiempo para hacer las dos cosas, bueno, pero muchas veces son tiempos acortados, entonces mejor dejar la confesión para la confesión y la dirección espiritual para un tiempo donde le digas, padre, mira, necesito una dirección espiritual, ¿en qué momento puede? El padre te dice, puedo en tal momento, bueno, listo, voy y me acomodo a los horarios que pueda el padre. Es de consideración acomodarse a los horarios que tengan y acorde a los horarios que nosotros podamos. Y porque, bueno, uno sabe que tiene muchas ocupaciones, tiene muchas parroquias, entonces tenemos que tener esa consideración de no querer como la urgencia de no, pero yo lo necesito ahora, bueno, orar, pedir a Dios que te dé el tiempo propicio y que se pueda hacer en el momento en que Dios lo considere. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, siempre con respeto, siempre ir con respeto a los padres, porque yo veo muchas veces falta de respeto a los padres, a los tiempos de los padres, capaz que personas que se piensan que tienen que tener total disponibilidad para ellos y hay un montón de cosas, de tareas que tienen que cumplir y que el tiempo se lo tienen que sacar. Obviamente el tiempo se lo tienen que sacar porque al fin y al cabo son sacerdotes y tienen que pastorear las almas. Sin embargo, uno también tiene que orar, bueno, Señor, dale tiempo, dale algún momento donde podamos coordinar para ya sea una confesión, una dirección espiritual. Siempre con respeto es importante y he visto tantas faltas de respeto a los sacerdotes que me parece que muchas veces se los atacan y no está bueno atacarlos porque nosotros formamos parte de la Iglesia Católica y los sacerdotes son sumamente necesarios.
y hay que cuidarlos como personas y son muy valiosos, pero no es que valga más que eh, por, no sé, sino que eh, básicamente sin sacerdotes no hay consagración del pan y el vino. Entonces por eso siempre tenemos que procurar mantener eso, el respeto y comprender que necesitan su tiempo para hacer sus cosas, también necesitan su tiempo de descanso para poder hacer todo lo que tienen que hacer y comprender esto. Y siempre la oración de por medio, también la oración para que ellos estén bien, que hay una oración muy linda de Santa Teresita que pide por los sacerdotes, era una santa que pedía mucho por los sacerdotes y está buena para hacerla. Dice así y les recomiendo hacerla por los sacerdotes de su parroquia y por aquellos sacerdotes que ustedes sientan que tienen que hacerla, capaz que la hacen y se les viene algún nombre a la cabeza. Es, oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes, especialmente al Padre, y acá ponen el nombre del Padre, en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que a diario tocan tu sagrado cuerpo. Conserva puros sus corazones, sus labios, conserva puros sus labios, teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus discípulos y que tu santo amor los libre y los proteja de todo mal y peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por los sacerdotes y diáconos de mi diócesis. Amén. Y bueno, esta oración final la añadí yo, que siempre está bueno como yo pongo unos nombres en particular de sacerdotes, pero al final digo, bueno, por todo lo de la diócesis y también por el obispo de la diócesis. Siempre está bueno como que contemplarlos a todos, porque todos obviamente necesitan de nuestra oración. Pero también es bueno achicar, porque muchas veces se pide por el mundo entero, por la paz en el mundo, que está muy bien, pero achicar, ¿qué es el mundo? ¿Qué mundo? ¿Cuál es ese mundo? Entonces te pido por mi diócesis en particular, para concretizar, hacer concreto eso que te está pidiendo. Entonces hay que orar mucho por los sacerdotes, hay que orar por las confesiones, por que las almas se confiesen. Hay que orar mucho por eso y no tener prejuicio contra los sacerdotes. Muchas veces leo en internet, por ejemplo, que dicen, pero ¿por qué me tengo que ir a confesar con el sacerdote? Si el sacerdote es más pecador que yo. Primero que nosotros no podemos juzgar porque no vemos los corazones de las personas. Entonces no sabemos cómo es el corazón. No podemos ni juzgar si es un corazón limpio ni si es un corazón impuro. Porque eso solo Dios lo puede saber y a veces el Señor da gracias particulares a grandes santos, el Padre Pío Pietrelcina, San Juan Bosco, que podían ver los corazones. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la humildad de decir,
primero no me voy a confesar con el sacerdote es un intermediario que utiliza a Dios, y segundo, no puedo ir con prejuicios contra el sacerdote a confesarme. Em, si vos ves que decís, por ejemplo, yo he visto que personas no se querían confesar porque no quieren confesarse ni con el párroco ni con los sacerdotes que acuden a la parroquia a presidir las misas. Entonces, cuidado con eso, porque eso es un engaño. No, porque yo no me quiero ir a confesar con el párroco de mi parroquia, me voy hasta la loma del para confesarme porque estos padres los van rotando, no los veo habitualmente. Entonces, un día me confieso con un padre, al otro día ya me confesé con ese padre, ya está, no me confieso más, voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, y así queriendo esquivar una confesión que siempre se haga con el mismo padre. Porque, a ver, la confesión te la haga quien te la haga, el padre, si es sacerdote católico, va a tener valor igual. Va a tener un valor de que es el sacramento de la confesión, el valor sacramental. Va a tener valor igual, te la haga el padre Pedro que querés mucho y que te llevas súper bien y que van a jugar al fútbol todos los fines de semana, o te la haga el padre tal que no te cae bien, que no lo puedes ni ver, no te gusta cómo hace la misa. Te la haga uno u otro sacerdote, va a tener igual valor. Ahora bien, la confesión es un medio de santificación para nosotros y para los demás, para uno mismo y para los que lo rodean. Inclusive los padres se van santificando las confesiones, porque supone de un grado de oración para ver bien cómo dirigir el alma correctamente, supone una conexión espiritual con el Señor y también esa santificación que va obteniendo el alma de los sacerdotes al hacerse ese tiempito para confesar a tal persona o al tener algún tiempo en específico para la confesión. Entonces, la confesión no solo santifica a uno, sino al resto. Entonces, hay que ver de no tener prejuicio contra el sacerdote que te está confesando y de ir sin prejuicio a la confesión contra el sacerdote. ¿Por qué? Muchas veces lo que se ve es algo muy habitual que las personas digan como elijan. Vieron que las personas quieren elegir qué persona, qué sacerdote le puede administrar los sacramentos. Eso para mí es una tentación del demonio en la que muchas personas caen. Yo quiero que me administre los sacramentos este sacerdote. Este otro no me gusta. Entonces voy a la misa, porque a veces es inevitable ir a la misa del sacerdote que no me gusta cómo hace. A veces es inevitable, tenés que ir sí o sí, pero la voy a hacer toda la misa mal. Entonces ya la misa como que no la disfrutaba porque estaba pensando, no me gusta este sacerdote como lo hace. Entonces, obviamente siempre dentro de lo normal, a ver si
si es un lío la misa y hace cualquier cosa que no tiene que ver dentro del ámbito litúrgico, pero si solamente es un tema de estilo, que muchas veces pasa eso. No, no me gusta el estilo de cómo hace la misa de sacerdote, entonces ya ahí hay un tema. Pero bueno, si es algo más grave, obviamente tendrás su debido abordaje y tendrás que ir a hablar con el obispo si lo ves necesario. Si ves que algún sacerdote hace algo que no está bien, bueno, ir a hablar con el obispo, plantearle la situación. Siempre todo depende mucho de la situación. Pero yo por lo general eso es lo que veo, que las personas no es que no quieren al sacerdote porque son que hacen cosas que no están bien dentro de la liturgia. Muchas veces hacen la misa bien, pero a las personas simplemente no les gusta el estilo de cómo la celebra. No le gusta cómo da la homilía, no le gusta porque un día no dio la homilía, porque la homilía es algo necesario en la misa dominical, pero si vas a una misa común de lunes, puede omitir la homilía el padre. Y ahí también hay una entrega que hace uno mismo, porque la misa es una entrega que le hacemos a Dios. Y yo me di cuenta de eso. Yo era una persona que acudía a la misa y al principio de mi camino de reencontrarme con la fe, había un sacerdote en específico en una parroquia que no me gustaba mucho cómo daba las homilías, ¿no? Entonces me fui a otra y todo fue para crecimiento en la fe, nada fue para mal. Obviamente Dios obra de alguna manera en todo esto, ¿no? Dios a veces puede poner este sentimiento de corazón como para que vayamos a lugares, conozcamos otros lugares. A mí también me gusta conocer otros lugares. Conocí un montón de lugares, de misas, de estilos de misa. Y está bueno como para alimentar el alma, ¿no? Pero si buscamos todo el tiempo esto y nunca nos quedamos fijos en un lugar, podemos caer como en una gula espiritual, en buscar siempre más, más, más. Y a veces nos tenemos que quedar quietos en un mismo sitio para encontrarnos a Cristo en un lugar en específico. En un lugar que vos digas, en este lugar me encuentro todas las semanas con Cristo. Y entonces, una misa de viernes, me sentía mal para acudir a la parroquia que más me gustaba. Tuve que ir a esa donde no me gustaba tanto. Fui. Y al ir, después fui más. Porque, claro, Dios también va obteniendo modos de hacerte ir a determinados lugares. Yo lo pude mantener durante un tiempo, el ir a tal parroquia porque podía ir. Entonces después fui haciendo otras cosas y me cansaba mucho. Yo terminaba los domingos muy cansada por tantas cosas que hacía durante la semana. Muy cansada. Entonces no podía ya ir a la parroquia donde más me gustaba porque estaba cansada y tenía que ir a la que no me gustaba tanto. Y empecé a ir los domingos. Y bueno, y de ir los domingos, yo en ese momento digo, hago una entrega. De decir, esto también es una entrega a Dios. El escuchar una homilía que no te gusta
o el no escuchar una homilía. Yo me acuerdo otro día en una misa de viernes que me había pasado eso. La misa de viernes, en esa en específico, no hizo homilía el padre. Y yo me quedé sorprendida. Y después de ahí dije, bueno, el que no haga homilía al padre es una entrega a Dios también. Porque la misa es una entrega a Dios. Entonces tenemos que aceptarlo. La misa con todo lo que viene. Con un padre que tal vez no nos guste tanto como a la misa, que no nos guste cómo da la homilía, que no haga la homilía directamente, porque puede hacerlo, porque los días de semana no es necesario darla. Entonces hay que prestar más atención cuando leen el Evangelio y las lecturas. Entonces ahí también se va santificando el alma. En eso que no te gusta, decir, bueno, te lo entrego a vos, Señor, porque de esto vos podés sacar algo bueno. Y Dios va a sacar lo bueno. De aquello que no nos gusta, de aquello que nos incomoda. Dios va a sacar algo bueno. Entonces entregar al Señor. Y siempre rezar por los sacerdotes, nos guste o no nos guste. Siempre rezar por los sacerdotes. No criticarlos. Porque muchas veces son críticas destructivas y te quejas con tu amigo de la iglesia y le decís, no, porque este sacerdote no sabe y no sabes cómo da la misa el otro párroco, pero sabes que lo tuvieron que sacar y lo cambiaron para tal diócesis o para otra parroquia y no, pero daba de una manera las misas era increíble y este no, nada que ver. Y tal cosa y esto hace mal y después esto otro hace mal, esto no hace, esto otro no hace. Y al final, ¿con qué te estás quedando? Con todo lo malo que hace y no ves lo bueno. Entonces yo comprendí en eso que también la entrega al Señor es ver que todas las personas estamos llamadas a mostrar una cara de Dios. Entonces preguntarte, si no te gusta tal sacerdote, preguntarte, bueno, no me gusta, pero ¿qué cara de Dios me está mostrando? Entonces ahí le tenés que buscar lo bueno y ver qué es eso bueno que está dejando, qué legado bueno le está dejando ese lugar. Y no hacerse problema por nada. No querer figurar como parroquia. No querer buscar eso. Porque ahí se busca algo que termina siendo más mal que bien. Y es buscar siempre con humildad las cosas. Y si hay algo que no te gusta, primero hablarlo con el sacerdote. Mire, padre, hace tal cosa que no me gusta. Primero hablarlo con el sacerdote y después, si ya ves que la cosa es más seria, hablarlo con el obispo, planteárselo. Entonces, ahí vamos obteniendo un sentido de iglesia, donde no queremos serrucharle el piso al del lado, sino que buscamos crecer todos como iglesia. Y volviendo al tema de la confesión, a lo que iba es que muchas veces, por no decir siempre, es bueno tener un padre de cabecera que te confiese. Porque así
podés ir manteniendo un hilo conductor en tu vida espiritual. Siempre que sea posible. Em, por ejemplo, hay parroquias donde hay muchos padres que van y dan la misa. No es que hay solo uno, sino que van habiendo varios y tal vez es complicado enganchar siempre al mismo. Entonces ahí capaz que hay que hacer un trabajo de ir hablando con el padre, a ver padre, ¿cuándo me puede confesar? Y plantearle, yo me quiero confesar con usted porque veo que tengo buenos frutos después de la confesión con usted, me da buenos consejos después de la confesión, comprende lo que le digo. Entonces plantearlo con el sacerdote. Entonces ir coordinando qué momento se puede. Y cada uno se va manejando de distintas maneras según el contexto que tenga. Algunos te van a decir, como que más o menos te van a dar la cita como para el médico, parece, y otros son como más flexibles en los horarios. Entonces, es esto es bueno dentro de lo que se pueda, si vos ves que tenés la posibilidad, hacer la confesión con un sacerdote en específico, pero no por eso cerrarte a hacer con otros sacerdotes si tu sacerdote no puede, capaz que está de vacaciones, está enfermo, entonces no te tenés que prohibir de hacer la confesión porque no puede tu sacerdote, sino que decir, bueno, me voy con otro sacerdote a hacer la confesión porque al fin y al cabo, como decimos, es igual de válida. Pero claro, hay frutos que da la confesión siempre con un mismo sacerdote que son otro porque te puede ir aconsejando a medida que vas sabiendo más sobre lo que te va pasando. Claramente no es lo mismo un sacerdote que ya tenga de base quién sos, que sepa tu nombre, que sepa más o menos un poquito de tu vida, a un sacerdote que no sepa nada de vos y entonces es diferente. También a mí me parece que lo que es conveniente es la confesión con el sacerdote que sea el que es párroco de la iglesia. Si es que vas y ya participas del lugar y sos parte de tal parroquia, siempre está bueno mantener como la confesión con el párroco del lugar. Porque es como que si vos vas al lugar, prestas tus servicios o vas simplemente a oír la misa, no sé. Entonces ya tiene una base el párroco de quién sos. Ya te ve en la misa o te ve en el servicio. Entonces, con esa base, esa confesión, que a veces se hace un poquito más dirección espiritual, puede como que tener una base más sólida para hacerse. Entonces eso es lo que creo yo. No es algo necesario, pero es algo que me parece que está bueno mantener eso de decir, voy a esta parroquia, me confieso con el párroco de la parroquia. No busco por fuera
porque obviamente si hay una situación, por ejemplo, hay parroquias donde no hay párroco, o sea, hay párroco, siempre el párroco tiene que haber en la parroquia, pero no se aparece. Puede pasar capaz que porque está saturado de parroquias y justo esa parroquia eh, es como la más afectada de que no puede ir el padre y no oficia la misa, sino que hace la celebración el diácono. Entonces como que ves más al diácono que al padre, pero el diácono no te puede confesar. Entonces, claramente ahí vas a tener que ir a alguna otra iglesia donde puedas confesarte. Así que ven lo complejo que es porque todo depende mucho de cómo sea la situación en particular. Pero bueno, siempre hay que ir a confesarse cuando uno diga, ya necesito hacer la confesión. Anda, si Dios te lo pone en el corazón, hacelo porque Dios quiere mostrarte su misericordia y te quiere mostrar que Él te ama y te perdona. Entonces es Jesús que nos dice una vez más, te perdono, te amo, ven, hijos míos, a mi encuentro. Y Dios nos quiere tanto que se quedó en la Eucaristía y no somos nosotros que vamos a comulgar a Dios por nosotros mismos, sino que Dios también nos quiere recibir. Dios nos necesita y quiere habitar en nosotros, quiere habitar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Él nos ama y nos bendice siempre y siempre nos recuerda que nos ama y que nos da de su perdón. Y ese perdón se hace presente en la confesión. No desaprovechen como católicos la confesión. No la desaprovechen. Si están con todo eso de yo me confieso con Dios, no necesito la confesión con el Padre, déjense de joder, vayan a confesarse y comulguen correctamente. Dejen de comulgar mal confesados o sin confesarse y vayan a confesarse.